Escolano González, anomalías de la vena cava inferior, manejo y tratamiento en nuestro centro. Buenos días a todos. En la población general, las anomalías de la vena cava inferior constituyen una malformación poco frecuente, pero representan alrededor del 5% de las trombosis venosas profundas idiopáticas en pacientes menores de 30 años. Están descritas alrededor de 15 a 60 tipos de variantes, no obstante, su conocimiento es importante a la hora de la práctica clínica. Bueno, un poquito así unas nociones de embriología. El desarrollo de la vena cava inferior ocurre entre la 6ª y 8ª semana de gestación e implica pues, la formación, regresión y fusión de 3 pares de venas embrionarias, las venas cardinales, subcardinales y las venas supracardinales, dando lugar en condiciones normales pues, a 4 segmentos, el hepático, suprarrenal, renal e infrarrenal. Normalmente diagnosticamos estas anomalías de manera asintomática. No obstante, cuando debutan de manera sintomática suelen ser con edema bilateral en contexto de trombosis venosa profunda y en menor medida con dolor lumbar de tipo radicular o TEP. Es importante conocer esta anomalía antes de programar una cirugía, ya que puede conllevar un desenlace fatal. Y también tenemos que tener en cuenta pues, que pueden estar asociadas a otras malformaciones que normalmente son cardiológicas y pueden tener de base además una trombofilia estos pacientes. Bueno, aquí recojo las anomalías así más frecuentes que podemos encontrar en la práctica clínica y su prevalencia. Como todos ya sabemos, las trombosis pues, son consecuencia de fenómenos de hipercoagulabilidad, en el cual pues, las anomalías parecen ser un factor de riesgo. Este estudio bastante reciente, de 2022, emplearon un registro de enfermedad tromboembólica y compararon pacientes con trombosis en presencia y en ausencia de anomalías. Y llegaron a la conclusión de que debemos sospecharlas al diagnosticar una TVP en pacientes jóvenes en presencia de trombosis idiopáticas, proximales y bilaterales, y además tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden desarrollar un síndrome postrombótico. El objetivo de nuestra ponencia pues, es analizar la incidencia de esta trombosis en la serie registrada en nuestro centro y además exponer pues, la experiencia en el manejo y tratamiento pues, de esta compleja entidad, para el cual empleamos un estudio retrospectivo de pacientes con anomalías registradas en nuestro centro entre 2000 y 2022. Clasificamos estas anomalías en función de su variante anatómica, en doble vena cava, agenesia suprarrenal o infrarrenal y hipoplasia. La variable primaria que estudiamos fue la incidencia de trombosis y también estudiamos otras variables secundarias. Obtuvimos 14 pacientes, de los cuales 6 presentaron trombosis venosa profunda al ingreso y otros 8 el diagnóstico fue casual. Estos diagnósticos casuales normalmente fueron en TAC preoperatorios, en TAC de rutinas, y comentaros también que un paciente presentó una hipoplasia infrarrenal diagnosticada de manera casual, que posteriormente desarrolló un aneurisma de la vena cava inferior que os comentaré a continuación. Bueno, en esta tabla recogemos las características clínicas y los métodos diagnósticos. Comentaros pues, que la media es bastante joven, 9 son varones y la malformación más frecuentemente encontrada fue la agenesia de la vena cava en 6 pacientes, seguida de la hipoplasia. Además, 2 de ellos asociaron malformaciones cardíacas y en 3 de ellos realizaron el screening de trombofilia. Fue positivo.
También me gustaría hacer un hincapié en que en los primeros años pues, nosotros empleamos como un método confirmatorio la flegografía y pues estos últimos años ha ido desplazándose por lo que es el angiotac. La incidencia de trombosis de nuestras series fue de 6 pacientes, 4 con agénesis y 2 con hipoplasia, y el sector más comúnmente afectado fue el sector iliofemoral, seguido por el sector de iliocava, y en 4 pacientes, además, la trombosis fue bilateral. El tratamiento que empleamos en la fase inicial fue la heparina de bajo peso, y posteriormente mantuvimos a los pacientes anticoagulados con Sintrom. Además, le añadimos un aporte compresivo. Y bueno, este curioso caso de un paciente con una hipoplasia que posteriormente lo tuvimos que intervenir de manera urgente y realizarle una aneurismorrafia del pseudoaneurisma venoso que desarrolló. En el seguimiento, 3 pacientes además presentaron 3 retrombosis por cirugía y inmovilización, y de los cuales 2 de ellos han desarrollado síndrome postrombótico. Bueno, a ver si se ve. Bueno, esto es comentaros el vídeo del caso para que veáis la paratomía media. Y este es un paciente que además desarrolló con la hipoplasia desarrolló un pseudoaneurisma posterior y precisó pues, la resección del mismo debido a su rápido crecimiento y gran tamaño. La incidencia de las trombosis en otras series, pues registramos una incidencia del 74% y además concluyen que la anomalía más frecuentemente descrita en la población asintomática fue la doble vena cava, mientras que la hipoplasia fue la más frecuente en pacientes con trombosis. Bueno, comentaros así un poco el tratamiento que dicen otros artículos, pues resulta bastante controvertido, dada la escasa literatura, y la recomendación es anticoagular al menos un año, y posteriormente pues, otros autores prefieren anticoagulación indefinida. También las nuevas guías europeas mencionan la trombectomía y pues, realizar procedimientos de colocación de stent. Bueno, para concluir, la incidencia de nuestra serie, la incidencia de trombosis venosa profunda en nuestra serie es similar a la registrada en la literatura y debemos sospechar una anomalía en pacientes jóvenes con trombosis venosa profunda, iliofemoral uniobilateral, debido a sus implicaciones, manejo, duración del tratamiento anticoagulante y posible asociación con otros factores protrombóticos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Te quería hacer una pregunta. En los casos de las trombosis, que fueron 6, ¿crees que ese es el principal origen del diagnóstico de la anomalía? Es decir, la incidencia no es en los pacientes que tienen anomalías de vena cava, la trombosis, sino que hemos llegado al diagnóstico de anomalía de vena cava en pacientes con trombosis. Es decir, quizá la primera conclusión tendría que ser al revés. No la incidencia de trombosis en pacientes con vena cava, con anomalías de vena cava, sino la incidencia de anomalías en pacientes con trombosis venosa. ¿No piensas que hemos llegado, que es diferente la flecha causal en este caso? Vale, gracias. Ven, pasa por aquí. Pasa por aquí.